hay un tema que me dieron y todo vale dentro de una pregunta, mejor dicho, 3 preguntas que me han hecho primero en cuanto al llamado de Dios. ¿Qué pasa cuando uno está dentro haciendo ministerio en el campo que Dios nos llamó? Una de las cosas que siempre me llamó la atención era el día que yo tomé decisión, quería saber qué era la obra misionera. En mi tiempo cuando yo no era cristiano, mi problema era que yo le tenía un poco de bronca a lo que decían ser llamado misionero, porque los tildaba como algo que vivían de la gente, sacaban plata. Y cuando conocí a Cristo, una de las cosas que dije, no quiero ser misionero porque andar pidiendo, yo para eso me puse a estudiar una carrera y poco tiempo después terminé yendo a la guerra de Malvinas. Y en la guerra de Malvinas sucedió algo muy particular, en donde la misma situación de guerra me llevó a un punto de resignación, de entrega, y eso comenzó a decaer mi estado de ánimo en cuanto a la fe cristiana. Porque no podía entender cómo yo tenía que estar justamente en el monte del infierno que se llama Tumbleton. Allí estuvo el BIN 5 y allí tuve 9 días de lucha cuerpo a cuerpo. Y solo esperaba ese momento que sintiera el impacto de un proyectil en mi cuerpo y hasta ahí llegaba mi vida. Pero no pasó todo eso. Pasaron los días y yo recuerdo que hasta ese momento no pude tener ninguna llamada telefónica de mi familia, de seres queridos, ni tampoco carta. Aunque después de la guerra, cuando fui a casa, mi mamá me decía que todos los días, a las tardes, iba al correo a despacharme una carta, pero nunca recibí una carta. ¿Qué sucede? El día que estábamos, faltaban 3 días, ya un 6º día de combate, nos llaman por radio diciendo que bajáramos a la carretera para tomar chocolate con pan. Eso iba a ser un banquete, porque todos los días comiendo raíces de los pastos que había ahí. Así que bajamos y mientras tomábamos nuestro chocolate llega un jeep del ejército y dice, compañía Nácar, BIN 5, le digo, sí, acá presente. Bueno, esta bolsa verde está llena de cartas, es para ustedes. Así que agarré ese bolso y empecé a repartir cartas. Y yo veía a todos los soldados con 10, 15 cartas en cada mano. Terminé de dar todo. El único que no recibió carta ahí fui yo. Y ahí se me fue la locura hasta bien arriba y empecé a disparar y empezaba a decir, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde está mi mamá, mi papá? Y yo recuerdo que estaba ahí gritando y las cosas que decía. Y de repente el sargento que trajo las cartas me dijo, escuche, dice, acá tiene una carta para usted. Y yo lo miré que venía con un sobre. Y yo dije, este me está tomando el pelo. Yo me llegué a tomar el pelo. Le voy a volar la cabeza. Y me entrega un sobre que decía para un soldado argentino. Abro ese sobre, lo saco y era una tarjeta con el Salmo 91. Eso fue un clic espiritual, emocional, mental.
Y en vez de estar gritando y todo eso, comencé a llorar y a pedir perdón. Y ahí fue cuando dije al Señor, si llego con vida al continente, voy a pedir de baja para dedicarme a la obra misionera. Y así fue. Me dediqué, llegamos a Argentina, pedí de baja, me fui al Instituto Bíblico, pasé allí los 3 años, conocí a Mónica y en ese, vamos a decir, en ese tiempo estaba tomando decisión para ponerme de novio y también para tomar la decisión definitiva para irme a la selva. Y Dios fue muy bueno, porque quería saber qué era su voluntad. Y oraba para que Dios nos hablara de manera particular, tanto a Mónica por un lado, como a mí. Y ese fue el sello hasta el día de hoy del llamado de Dios que está grabado aún en nuestra alianza. Juan 15:16. Es algo que confirmó matrimonio, confirmó ministerio y de allí comenzó la aventura. Después que pasó lo que dijo Cacho, falleció Ramón, nos propusieron ir a la selva. Dios, como sabíamos que éramos en la voluntad de Dios para estar casados, así que adelantamos nuestro matrimonio. Estuvimos 10 meses de novio y ahí nos casamos y nos fuimos de luna de miel, como dije, a la selva. Ahora, ir a un lugar como la selva dependía y tenía que depender no solamente del aspecto espiritual, sino también emocional, del llamado de Dios. Porque estar involucrado en la obra de Dios implica una entrega total. Como decíamos esta mañana, entregas todos tus derechos personales. Algo que mi familia siempre rechazó, aún mi mamá, mi papá decía, pero vos te fuiste a estudiar o no para esto. ¿Qué pasó? ¿Fracasaste? ¿Te fue mal? Toda mi familia. Servir al Señor, dedicarse al Señor en este mundo tiene un alto costo y un precio grande que pagar. Tomando como referencia en el libro de Hechos, ahí va a pasar una circunstancia, un tiempo muy especial, fue cuando Pablo viajó a Macedonia y a Grecia, y al llegar a Mileto al llegar a Éfeso llegó a Mileto, y desde Mileto hizo llamar a los ancianos. Y el propósito era que Pablo iba a despedirse definitivamente, porque él al final del capítulo 20, él dice que no le iban a ver nunca más el rostro. Toda la gente se echó a abrazarlo, a besarlo, porque el dolor era grande, emocional, de que no lo iban a ver más. Y en ese recuento que va a hacer de ministerio el apóstol Pablo, es un recuento demasiado duro, porque él va hablando de cosas que él tuvo que vivir, hacer, sin medir consecuencias, con tal de poder obtener y ganar a las personas que nunca habían escuchado acerca del Mesías, acerca de Cristo. Por eso me gustaría que tomáramos lectura desde el versículo 13 en adelante. Es cuando toma, vamos a decir, el viaje del apóstol Pablo desde Troa a Mileto. Y Pablo empieza a escribir y dice, nosotros adelantándonos, embarcándonos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que sí lo había determinado queriendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo,
vinimos hasta Mitilene. Navegando allí, al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos el puerto a Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Tenía todo planificado para que el apóstol llegara a Jerusalén. Pero ahí, en medio de este pueblo Mileto, Pablo hace llamar a todos los ancianos, líderes espirituales, líderes de iglesia que habían sido fundados por causa del ministerio de Pablo, y allí se reunió en el primer día de la semana, versículo 7, dice, reunidos dos discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche. Y después vemos que ahí pasa con este muchacho Eutico que se quedó dormido porque se había alargado el mensaje. Y él se despierta vivo. Y eso era una de las señales que el Pablo era apóstol, por resucitar muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole le dijo, no os alarméis, no se asusten, porque está vivo. Y después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Y ahí empieza la aventura hacia Mileto. Él empieza diciendo en el discurso, enviando pues desde Mileto a Éfeso, versículo 17, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él tomó un tiempo aparte y les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré a Asia. Y aquí va lo característico de lo que destacó Pablo en su vida, sirviendo al Señor con toda humildad, también con muchas lágrimas y pruebas que me ha sobrevenido por acechanza de los judíos, y como que nada fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo hace este resumen sabiendo el costo de lo que tenía que pagar por causa de la persona de Cristo. Y a veces el costo muchas veces superan las emociones, superan el estado de ánimo, supera ese tipo de paz y gozo que tenemos que tener, pero más que nada supera el hecho de entender la razón o el motivo, la causa del por qué todo esto. Yo quiero confesarlo algo públicamente, no se lo he pedido permiso a Mónica, pero me va a decir que sí. El día que yo estaba por ponerme de novio, yo le dije a Mónica, mirá, me gustaría servir al Señor con vos, casado. Y empecé a explicarle. Y ella me dijo, dame un tiempito, que quiero pedir consejo y después te doy la respuesta. Yo pensé que iba a pasar un tiempo largo, no pasó mucho.
Cuando ella me da la respuesta de que sí me iba a acompañar, yo recuerdo que le dije, mira, lo único que te voy a ofrecer en mi vida de casado y sirviendo al Señor, ella te lo puede decir y preguntarle si no fue verdad. Una vida de servicio, una vida de sacrificio y una vida de sufrimiento. Te digo, después lo pensé bien y dije, uy, que no le ofrecí casa, no le ofrecí un buen trabajo, buena plata, no. Toda una vida de servicio, de sacrificio y de sufrimiento. Porque estaba con esa mente enfocado en lo que Dios iba a hacer en la selva. Y sabía que lo que iba a pasar en la selva no iba a ser nada lindo, porque había en ese tiempo, Colombia estaba atravesando por una situación supremamente difícil en cuanto a la guerrilla y obviamente con el narcotráfico. En Bogotá cada rato había explosiones de bomba. Cuando llegamos a la selva, empezamos a notar con Mónica muchas cosas que nos afectaban emocionalmente. Y todavía estamos en un periodo de luna de miel. Y todavía teníamos que soportar todas las cosas que iban en contra de lo que uno quiere como ser humano. Estar tranquilo, estar cómodo, disfrutar de una buena cama, de una buena casa. Todo lo contrario. Y poco a poco, Dios le dio mucha fortaleza a Mónica para acomodar el lugar y así emprendimos el ministerio en la selva. En la medida que iba pasando el tiempo, iba procesando que la decisión que había tomado, gracias a Dios, estaba basado en un texto bíblico. Él nos eligió para que vayamos y llevemos fruto y esos frutos permanezcan. Y de allí sacamos varias lecciones con Mónica de ese texto, del llamado de Dios como pareja, pero como matrimonio y también como ministerio. Obviamente que enfrentamos situaciones que nunca en la vida habíamos esperado tener, como ser la primera noche, dormir en un colchón comido por los ratones, orinado por los ratones. Una casa que se venía abajo después de 30, 40 años y de barro que se venía abajo. Yo esperaba que Mónica me dijera, ¿dónde me trajiste? Y fue allí que cuando fui al río dije, Señor, ¿a dónde traje a mi esposa? Me sentía responsable. Y Dios me dio este texto. Me fui al contexto y entendí que la decisión que había tomado también estaba incluido del precio a pagar. Después que hace el recuento el apóstol Pablo cuando estuvo en esa región, Pablo dijo en el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso. Toda situación que se presente en el ministerio y que sea algo incómodo, algo que lastime, que hiera, que te haga sentir mal, no le hagas caso, es algo pasajero. Ni estimo preciosa mi vida. Esa palabra preciosa habla de una alta estima en cuanto a lo tuyo, derechos personales. Un ejemplo, mi esposa no tenía el derecho de tener una buena casa, una buena cama. Sí, claro. No tenía el derecho de esto, sí. Pero nada de lo que una mujer necesita como algo personal
no lo tenía. Estábamos en la selva. Es ahí donde entendimos también que todo lo que estimábamos como precioso, teníamos que darlo como pérdida. El apóstol Pablo, es lindo estudiar los privilegios que tenía el apóstol Pablo antes de conocer a Cristo, por ser miembro de la corte de los judíos. Pero después que se convierte, vemos a un apóstol siempre corriendo peligro, porque de perseguidor se convirtió a un perseguido y siempre su vida estaba en peligro. Llegó al punto que él dijo, no estimo preciosa mi vida. Hoy, les digo una cosa, hablando con creyentes, quieren venir a servir al Señor en misiones, y ellos me preguntan, si yo quiero trabajar con ustedes, ¿cuánto paga? Y una de las cosas que yo digo, suelo decir, mira, lo que te ofrece la misión es ministerio, no trabajo. Trabajo tenés que salir a buscarlo. Y ahí te van a pagar muy bien. Pero servir al Señor, Dios no paga. Dios te va a proveer para tus necesidades, pero no es que te va a dar un salario mensual. Y él dice, pero Andrés, yo tengo el derecho de tener recursos para sustentar a mi familia. Claro que sí, claro que sí. Pero cuando se trata del llamado de Dios, de servir a Dios, hasta los derechos personales, muchas veces tienes que sacrificarlo. Yo sé que muchos no están de acuerdo, pero no es una norma de Andrés Acosta, ni de Eduardo, ni ninguna misión. Es algo que Dios te pide, que dependas de Él. Él no te va a fallar jamás. Yo quiero decirte algo. Tenemos con Mónica 40 años de ministerio y de casado. Nunca percibí un sueldo. Nunca mis hijos te van a decir, mi papá nos hizo pasar hambre en algún momento. Nunca. Dios se ha encargado como papá de suplir todas las necesidades. Y es muy difícil, porque allí entra lo que muchas veces llamamos la realidad versus confianza en Dios. Todos me dicen, pero Andrés, tenés que ser realista. Sí, yo soy realista. Obviamente, si no tuviera la convicción del llamado de Dios, yo salgo a trabajar para sustentar a mi familia. Pero mientras tanto, yo tengo que depender. ¿Por qué? Porque sacrifiqué el derecho de percibir un salario. Y ese es un precio enorme que hay que pagar. Porque vos tenés que pensar que día a día tenés que estar al día con todo. La comida, los servicios, tantas cosas que como ser humano tenés la responsabilidad de cumplir con todo lo que la ley te demanda en una ciudad. En este caso en la selva, dependía del gasto de combustible. Pablo había dejado a un costado todo su derecho personal, dejado de estimar preciosa su propia vida, porque el único objetivo que él quería lograr era terminar mi carrera con gozo. Terminar mi carrera con gozo. Yo te puedo asegurar que al pagar un precio, que es algo muy difícil, Dios siempre te va a honrar en vida la decisión que tomaste. Dios no se equivoca, Dios no tarda, Dios llega a tiempo. Nunca voy a olvidar el día que saqué a Sofía de la selva. Estábamos un día con Mónica, una semana antes que la sacara. Habíamos venido recién del río
y estábamos tendiendo la ropa que se había lavado en el río, poniéndole el alambre. Y en eso veo a Sofía caminar. Y Mónica me dice, mira qué viejita que está Sofía. Cuando llegó a donde está, me dice, oh, ¿qué está haciendo? Le digo, no, estoy ayudando a Mónica a tender la ropa. Bueno, después vaya a mi casa, que quiero hablar con usted. Así que terminé, me fui a la casa y ahí había puesto una mesita con un mantel, chocolate, galleta. Y dice, tome asiento. Le digo, Sofía, ¿y eso? Oh, quédese callado, siéntese y coma. Y yo recuerdo su palabra. Me dice, Andrés, yo ya estoy lista para ir a mi casa. Y yo todavía tomándole como en broma, yo le digo, pero ya se va a Estados Unidos. Me dice, deje la broma, yo estoy hablando en serio con usted. Yo ya cumplí mi trabajo con Dios en la tierra. Yo ya guardé la fe. Ya no tengo más nada que hacer. Yo me voy a ir. Y voy a hacer mi último viaje hasta el Ventuari, Río Ventuari. Quiero ir a visitar a los macos. Y le digo, pero Sofía, usted está enferma. ¿Cómo es? Oh, usted no es mi patrón. Yo trabajo sola. Y en esos días Mónica decide irse a Caracas a hacer unos trámites. Y después, unos 2 o 3 días adelante, me dice, Sofía, me voy. Y se va. 3 días después me vienen a buscar que la fuera a buscar. La fui a buscar, la traje. Y allí la vi que estaba muy mal, toda la noche llorando y gritando. Tenía una barriga grande, tenía cáncer. La llevé al pueblo de Puerto Inírida, de ahí la mandé, pagué un vuelo en avión y se fue. Y yo recuerdo que en la situación que ella estaba, cuando la subo al avión, ella siempre para despedirse me daba la mano. Pero ella, en un momento, yo me doy vuelta para bajarme por la escalera del avión, la veo parada y me dice, oh, espere. Me da un abrazo y dice, cuida mis ovejas. Y ahí bajé. Y ahí cuando llegué a tierra, me di cuenta que ella ya se estaba despidiendo. Y fue así. La expresión de su rostro de volver a su casa era con gozo. Había terminado su carrera. Había terminado el ministerio que había recibido del Señor Jesús. Te tengo que contar tantas cosas de Sofi en esos últimos días de lo que ha pasado. Pero realmente ahí me di cuenta que lo que había pasado en la vida de Sofía fue un acto de entrega, pero también fue un precio tan costoso que ella pagó. Viendo el trayecto de la vida misionera, de dónde salió, cómo salió hasta el día de hoy, por eso decía hace rato, es imposible que una mujer de su contextura, de su forma de ser, pudiera hacer el trabajo que se hizo en la selva. Y conozco bien la selva, porque estamos hablando alrededor de 22 ríos que componen la parte de Colombia y Venezuela y parte de Brasil. Y por todos esos ríos, hablar como 22, 23 provincias, se han establecido iglesias, gente ganada por el evangelio de la gracia de Dios. Pero poder poner la mano hacia todo lo que fue el trayecto de vida misionera, Sofía siempre fue lo que pagó como costo su vida, sus derechos y tantas otras cosas más para el servicio de Dios. Ella podía decir con total libertad de conciencia, decir,
no estimo preciosa mi vida. Servir al Señor, sea aquí, sea en la selva, es un precio muy costoso. Porque muchas veces Dios te va a llevar a hacer cosas que la gente, aún cristiana, no lo entiende. Pero tenés que obedecerlo. El Señor Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome ¿qué cosa? Su cruz. ¿Y qué? Sígueme. Tomar la cruz, mis queridos hermanos y hermanas, no es fácil. Tomar la cruz de Cristo implica sacrificio, sufrimiento. Y duele muchísimo. Porque sufrís, porque padeces, porque te lastiman, porque nadie te escucha, te acusan, te juzgan y tantas otras cosas más que van en contra de lo que vos sentís como amor, como paciencia, y de gente que no ama a Dios. Te acusan de algo como hicieron con el apóstol Pablo. Estaban diciendo que Pablo estaba abusando de su derecho. Y Pablo tenía derecho. No necesitaba llegar al abuso. Él podía reclamar su derecho, porque el sello del apostolado era la gente misma de Corinto. Pero él desechó todo eso, él hizo un lado todo eso, prefirió trabajar, prefirió hacer cosas. Por eso él se dedicó a responder, a hacer preguntas retóricas que no tenían otra respuesta, sino lo que Pablo quería interpretar de lo que había hecho. ¿Por qué? Porque él estaba centrado en el hecho de predicar el evangelio, discipular, formar iglesia y extender el ministerio. El precio es costoso. Si uno habla con Cacho o con personas que Dios les ha usado grandemente, y no necesariamente con personas que Dios ha utilizado en hacer trabajo, yo te quiero llevar a un ejemplo simple. Vamos a Filipenses, por favor. En Filipenses, en el capítulo 2, va a hablar de un muchacho que no tenía plataforma. Un muchacho que no era quizás hábil para enseñar, era un muchacho que estaba dispuesto a todo. Y mira qué lindo ejemplo. A mí me gustaría ser como este muchacho. Fíjate lo que dice en el versículo 25 del capítulo 2 de Filipenses. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Ok, ¿quién es ese muchacho? Y mira cómo Pablo, con título de propiedad y bien relacionado, él dijo, bueno, Epafrodito es mi hermano. Ah, sí, es mi colaborador. ¿Qué más? Es mi compañero de milicia. También es el mensajero y ministrador de las necesidades de ustedes. Y saben una cosa, que él tenía, versículo 26, gran deseo de verlos a todos ustedes de regreso, pero gravemente se angustió. Tenía una angustia en su alma porque él se había enterado que tenía un problema de salud. Ahora, Epafrodito no se quedó estampado, parado, acostado, postrado en ese lugar. Él dice, Pablo afirma, dice, pues en verdad estuvo enfermo. Es más, no solamente estuvo enfermo, sino que estuvo a punto de morir. O sea, la cosa no es así. Sencilla, simple, bueno, toma una medicina y se te cura. No, estuvo a punto de morir.
Pero Dios, qué linda esa palabra, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Había una liga espiritual y emocional y relacional con Epafrodito muy, muy, muy buena. Por eso Pablo dice así que le envío con mayor solicitud para que al verlo de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle en el Señor con todo gozo y tenedle en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba, vuestro servicio por mí. Esa palabra, exponer, me habla de dar, ofrendar su vida. ¿Para qué? Para que Él pueda suplir lo que le falta o que me falta a mí. Nosotros observamos hace rato un video. El costo de sacrificar a un hijo para evitar la muerte de muchas personas que viajaban en el tren. Es un pago muy duro entregar así nomás. Y dentro de esos vagones que llevaban drogadictos, gente que ni siquiera tenían a Dios en su vida. Pero Él expuso la vida de sus hijos para que ninguno de ellos pudieran morir, no solamente físico, sino también espiritual. Servir al Señor, mi querido, tiene su costo alto y enorme que pagar, porque requiere dedicación, requiere de decisión, pero también requiere de disciplina. Tenés que hacer una disciplina. Si no tenés una disciplina, es imposible que pueda estabilizar una comunión íntima con Dios. ¿Cómo se logra? Fortaleza frente a muchas veces situaciones que va en contra aún de tu vida. Aparentemente, comunión con Dios. Porque Dios sabe el momento que va a inyectarte esa paz y esa tranquilidad. En el mes de agosto del año pasado, me iban a operar para colocarme 2 stents en el cerebro. Y ahí veo la mano de Dios, tremenda. Tenía 3 aneurismas. Solamente me iban a colocar 2 stents en 2 aneurismas. Dios puso a una eminencia, el médico que me operó. Se consiguió, contado como 2 cirugías haciendo una sola operación, colocar 2 stents en una sola operación, pero él quería 2 cirugías que contaran como cirugía. Y cuando estaba ahí en la sala, listo, para colocarme la anestesia ya para dormirme, el médico me preguntaba, ¿cómo estás? ¿Estás tranquilo? Y yo le dije, muy tranquilo, tengo mucha paz. No se preocupe. Si me despierto acá, gloria a Dios. Si me despierto en el cielo, gloria a Dios. Nada va a cambiar. Y fue un premio de parte de Dios. La operación salió bien. Hace poco me hice un chequeo nuevamente y está perfectamente. Y la tercera aneurisma que más le preocupaba al médico desapareció. No está mal el cerebro.
Y uno dice, pero es increíble. ¿Sabes? Cuando uno sirve al Señor y deja la consecuencia en sus manos, porque es un alto precio que hay que pagar, porque uno está en su derecho en reclamar, en exigir, porque me siento mal, pero Dios es un Dios que te va a honrar por haber confiado, por haber dedicado tu tiempo de vida con todo tu derecho en las manos de Dios. Fíjate el apóstol Pablo. Pablo tenía un aguijón en la carne y él le rogaba y le suplicaba al Señor que lo quitase. Y la respuesta de Dios fue no. Así que cargó toda su vida con ese problema que tenía cuando Pablo había entregado toda su vida para servir al Señor. Por eso digo que caminar con el apóstol Pablo te vas a dar cuenta qué es lo que implica servir al Señor. Y no quiere decir que todos nosotros vamos a tener que llevar la misma vida de Pablo. No. Ahí en la vida normal que lleva, hay muchas cosas que Dios te pide cada día. Y es ahí donde tenés que cambiar, sacar, colocar, renovar conceptos de Dios sobre tus propias cosas que muchas veces decís, no tiene nada de malo. El precio se paga cuando queremos dedicar nuestra vida a Dios. Y ahí vas a ver. Y para ir cerrando, nunca te olvides que tenemos un enemigo. Y ese enemigo lo menos que quiere es que tú lleves adelante la empresa de Dios. Es el diablo, la carne y el mundo. 3 enemigos que te van a hacer una jugada para desanimarte, para distraerte, para desviarte, para decepcionarte y también para desanimarte. Por eso digo que dedicarse a Dios es un precio alto que pagar. Ten en cuenta Efesios capítulo 6. Él dice que tenés que buscar fortalecerte en el poder del Señor, renovar su fuerza en Él, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Ese enemigo, quiero decirte, que va en contra del plan de Dios. Y la primera persona que va a atajar para que nos lleve a cabo ese plan, eres tú. Eres tú. Por eso debo estar atento en todo lo que es tentaciones, pruebas. Cuando vos veas cosas, situaciones, no te dejes nunca distraer o desviarte del propósito de Dios. Es un capo el diablo trabajando. Un capo. Por eso es necesario que día a día dependa de Dios. Tenga tu comunión renovada con Dios. Fortalecerte en el Señor y confiar en el Señor. A pesar del dolor, a pesar de las heridas, que nunca tu fe decaiga. Es el precio que tenemos que pagar mientras estamos en este mundo. Ya cuando estemos en el cielo, se va a terminar todas estas luchas. Pero quiero decirte que el apóstol Pablo dijo, no estimo preciosa mi vida. La meta de él era terminar la carrera con gozo. Y eso es lo que tenemos que preocuparnos en estos días. Antes que venga el Señor, que nos encuentre corriendo la carrera. No nos encuentre sentados, acostados, desanimados, porque me pasó esto, no pude. No. Que nos vea dedicado a Él. Amén. ¿Oramos?
Querido Padre, queremos darte muchas gracias en esta tarde. Agradecido con usted, Señor, por habernos puesto como miembro del cuerpo de Cristo y ser parte de ese movimiento, gran movimiento misionero que has trazado en las Iglesias Bíblicas Unidas. Señor, es un alto precio que pagar. Fortalece a cada hermano, que proveas trabajo, alimento, tiempo, todos los recursos que necesita para poder llevar adelante esa carrera en la que cada uno de nosotros nos encontramos. Señor, queremos dar testimonio de ti. Queremos dar testimonio de la gracia de Dios. Por eso queremos pedirte que nos hable día a día, que fortalezca nuestra fe, pero sobre todo hacernos conscientes del precio que implica tomar la cruz y seguirte cada día. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.